Hola hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. De manera devocional, espero que todos ustedes estén reunidos en sus casas, cada quien con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con sus abuelos, con quien usted viva. Por favor, tomen este tiempo para sentarse alrededor de la televisión o del dispositivo móvil que ustedes estén usando para poder seguir estas transmisiones en vivo. Yo soy Juan Carlos Guajardo Espinosa, pastor de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato, y estamos en el libro de los Hechos. Antes de comenzar nuestro estudio bíblico de hoy, yo quisiera orar por la Iglesia de Cristo, orar porque el Señor Jesús nos motive, nos mueva y nos dé nuevas fuerzas para hacer su obra. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en este lugar, Señor, por tu voluntad. Estamos en esta condición por tu voluntad. Estas son nuestras fuerzas. Estos son nuestros recursos. Esta es nuestra pasión. Esta es tu iglesia, Dios. Y ahora te quiero pedir, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a continuar con ingenio, con creatividad, con osadía, con valentía y con obediencia, seguir estableciendo tu reino sobre esta tierra. Gracias por usarnos, gracias por enviarnos. Te lo agradecemos y estamos listos, Dios, para cada día saltar los muros. Para que se diga también de nosotros, como se dijo de aquellos, estos que trastornan el mundo entero, han venido también acá. Oramos creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes esta palabra. Estamos cambiando un poquito el formato para poder hacerlo más fácil de seguir para ustedes. Hoy quiero ver Hechos capítulo 8, versículo del 4 al 6, estableciendo el reino de Dios. Antes de esto, déjenme darle lectura. Dice la palabra del Señor así, Hechos 8, 4 al 6. Solamente son 2 versículos, pero me parece que encierran una verdad sumamente importante. Recuerde, no estoy tomando textos tan prolongados, ya aprendí la lección con el discurso de Esteban. Ahora vamos a ir con textos un poquito más cortos, tratando de sacar una verdad sustanciosa para nuestra vida. Dice la palabra del Señor así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hasta aquí nuestro texto. El texto continúa, la revelación continúa, pero debemos detenernos para poder extractar lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Mira, amado hermano, un poquito de contexto. ¿Por qué fueron esparcidos? ¿Se acuerda usted? El esparcir, el perseguir de la iglesia primitiva en esta ocasión fue detonado por la lapidación de Esteban. Esteban fue el primer mártir, y recordará usted que analizamos el capítulo 7, defensa y muerte de Esteban, en varias ocasiones. Si no mal recuerdo, fueron 3 devocionales, y muere Esteban, el primer mártir del cristianismo, y hacíamos una reflexión el día de antier y el día de ayer. Hicimos una reflexión haciéndonos esta pregunta: ¿será acaso el coronavirus, el COVID-19, el SARS-CoV-2, una metodología más allá de acusaciones gubernamentales, más allá de descuidos de laboratorio o de de malas intenciones de laboratorio, más allá de un nuevo orden mundial, más allá de todas las historias de conspiración que pudieran generarse, más allá de todo eso, porque todo eso se maneja en el plano terreno? Más allá de todo eso, ¿será el coronavirus una metodología que Dios está implementando en los últimos tiempos para mover a su iglesia hacia el establecimiento del reino un poquito más activo, dinámico, creativo? ¿Es esta manera la que Dios está usando para llevarnos hacia nuevas realidades? Esa es la reflexión que hacíamos. Y mire lo que está pasando ahora.
las personas que creyeron en Cristo Jesús en el primer siglo fueron esparcidas. Después de la lapidación, ustedes y yo leímos y reflexionamos que Saulo entraba a las casas y arrastraba a las personas, las golpeaba y hacía de ellas violencia. Y entonces fueron esparcidos, fueron violentadas, había peligro. Y ¿sabe qué? Hay una reflexión que yo quiero compartir con ustedes. Estoy sorprendido, estoy anonadado, estoy perplejo. ¡Wow! ¿Qué capacidad tenemos como iglesia para obedecer? El gobierno de cualquiera que sea tu país o de cualquiera que sea tu estado te dijo, métete a tu casa, y te metiste a tu casa. Sabemos obedecer, ¿no es cierto? Nos dijeron, no tengan reuniones, y no tenemos reuniones. Nos dijeron, no haya Liga MX, y no hay Liga MX. Y está bien, pero a lo que quiero resaltar es lo siguiente. ¿Qué capacidad tan asombrosa tenemos de obedecer cuando hay consecuencias? Es asombroso. Por el coronavirus nos dijeron que no saliéramos y no salimos. Incluso se ha tachado de irresponsable a las personas que salen o salimos, porque debemos obedecer. Y aquí hay algo interesante. Dios también dijo que le obedeciéramos. ¿Cómo? Predicad el evangelio a toda criatura. También Dios nos dio una orden. Nos dijo, vayan y prediquen el evangelio. Pero la pregunta es, ¿cómo obedecer a nuestro gobierno sin desobedecer a Dios? Porque hasta este momento histórico no estamos en la disyuntiva de obedecer o a Dios o a los hombres. Todavía no llegamos y espero que no lleguemos muy pronto, pero debo decirles que en algún momento de nuestra historia, no sé si me toque vivirla a mí o a mis hijos, pero va a haber un momento en que la iglesia se va a encontrar en la disyuntiva de obedecer a los hombres o desobedecer a Dios, y obedecer a Dios desobedeciendo a los hombres. Pero yo quiero llevarte a esta reflexión. ¿Cómo puedo obedecer las disposiciones gubernamentales sin desobedecer a Dios? Mira lo que está pasando aquí. Hechos capítulo 8, versículo 4 al 6 nos habla del establecimiento del reino. ¿Cuáles fueron las estrategias que la primera iglesia, la iglesia primitiva, implementó en tiempos de crisis, en tiempos de violencia? El coronavirus te puede matar, sí, pero en aquellas ocasiones Saulo de Tarso te podía matar. El coronavirus te puede hacer pasar un mal rato, sí, pero en aquella ocasión el Sanedrín y los soldados del templo también podrían hacerte pasar un mal rato. Podrían golpearte 39 veces la espalda, podían arrancarte tus posesiones, podían hacerte violencia, podían arrastrarte. Por eso es que la iglesia huyó. Yo le voy a preguntar una cosa. ¿Cuándo hay más peligro? ¿2020 o la iglesia primitiva? ¿Cuándo se corría más peligro? ¿Cuándo se atentaba más en contra de la vida? ¿Cuándo? ¿En la persecución de Saulo contra la iglesia o en el 2020? Yo quiero hacer una comparativa, amado hermano en Cristo. Allá afuera está peligroso, siempre ha sido peligroso. La iglesia siempre ha vivido y siempre ha crecido y siempre se ha crecido ante el peligro. Debemos obedecer a Dios. Y si obedeciendo a Dios podemos todavía obedecer a los hombres, la gloria sea para el Señor. Y creo que estamos en una situación en la que podemos hacerlo. Podemos estar en casa y podemos obedecer a Dios. Todavía es posible. Así que miren lo que dice aquí. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Cómo? Temerosos, amedrentados, acallados, meditabundos, renegando. No, iban predicando el evangelio, anunciando el evangelio de Cristo. ¿Cuáles fueron las 5 estrategias que hoy voy a ver? ¿Cuáles fueron las 5 estrategias que hoy voy a ver acerca de cómo estableció el reino de Dios la iglesia primitiva? Vamos con la primera. La iglesia primitiva estableció el reino de Dios como una estrategia ante la contingencia. La iglesia debe tener una estrategia en medio de la contingencia. Y hoy en día es importantísimo que nosotros tengamos una estrategia. La estrategia va a constar de 5 pasos. El primero es este. Evangelismo personal. El evangelismo personal sucedió también en Hechos capítulo 4, versículo 4. Yo tengo la Biblia abierta aquí en el libro de los Hechos. Puedo ir fácilmente a 4:4. Dice la palabra del Señor así. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron.
y el número de varones era como de 5,000. ¿Qué pasó? El evangelismo. El evangelismo es ese ministerio precioso, esa actividad humana con autoridad divina de compartir el mensaje de las buenas noticias con otras personas. Hoy en día puedes compartir el evangelio sin salir de tu casa gracias a la internet, gracias al teléfono, gracias a todas las herramientas tecnológicas que están puestas a disposición también de la iglesia. Comparte el evangelio de Cristo, haz evangelismo personal. No es posible obedecer a Dios sin obedecer a los hombres. El evangelismo personal es la herramienta infalible contra el temor, contra el miedo, contra la vergüenza, contra la ira que está viviendo la gente. Haz evangelismo personal. Llama, envía un mensaje. No te dediques a reenviar mensajes de otra persona, porque creo que todos hemos sufrido, y sí, escúchame bien, sufrido. El hecho de que me llega un mensaje, se lo mando. Eso no es evangelismo personal. Te llegó una bonita canción, la mandas. Te llegó la mandas. Eso no es evangelismo personal. Eso es un peligro, porque a veces recibimos cosas que están contrarias a la palabra de Dios y así mismo las reenviamos sin saber qué es lo que está pasando, qué está diciendo, quién la editó, qué intención tenía. Evangelismo personal es tú llama, tú escribe el texto, tú haz el post, tú haz las cosas. Evangelismo personal significa yo me intereso por la persona porque quiero compartirle de Jesús. La iglesia primitiva hacía eso. Compartía el evangelio de manera personal. Segunda estrategia. Vamos a la segunda estrategia. 2. Reuniones familiares y con amigos. Reuniones familiares y con amigos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en tu casa? Está papá, mamá, abuelita, hijos, no sé quién esté, cada familia es diferente. Y están reunidos alrededor de la televisión, están reunidos alrededor del smartphone, están reunidos alrededor de la tableta, porque estamos en reuniones familiares espirituales. Eso es importante. Hagamos de cada hogar un altar familiar. Hagamos de cada hogar un altar familiar. Dice la palabra del Señor en Hechos 5:42. Tengo mi Biblia abierta. Voy rapidísimo a Hechos 5:42. Dice la palabra del Señor así. Y todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Reuniones de familia y con allegados, con amigos. Ahora vamos a Hechos 20:20. No hemos llegado allí, pero vamos a llegar. Le aseguro que vamos a llegar allá con o sin contingencia o cuarentena. Vamos a continuar con el libro de los Hechos y vamos a llegar a Hechos 20:20. Interesante, 2020, año 2020. Pero mire lo que dice aquí, la visión 2020. Hechos 20:20 dice así. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. Tengamos reuniones familiares y con amigos. Si tienes temor del contagio, pues con los que están en tu casa. Pero si sabes que las personas que te aman y que están contigo pueden tener un espacio para orar, para bendecir. Está Zoom, está Meeting, está Hangouts, está WhatsApp, están muchas plataformas en las que tú puedes ya hoy estar en reunión con tus amigos. Los jóvenes de nuestra iglesia lo han hecho varias veces con Zoom. Tengan reuniones familiares y con amigos y compartan la fe de Cristo. 3. Predicación. En los dos textos que acabo de leer aparece la palabra predicación. La palabra predicación viene de la palabra kerizo, o también como la palabra kerigma. Así se llama mi hija, kerigma. La palabra kerizo, kerigma, significa la palabra de Dios en la boca de un hombre provocando cambios en su entorno social. Eso significa predicación. Lo voy a repetir. La palabra de Dios en la boca de un hombre o de una mujer provocando cambios en su entorno social. Eso significa predicación. Predicación no es dar de bibliazos a las personas. Predicación no es mandarlos al infierno. Bola de pecadores se van a ir al infierno si no se arrepienten. Eso no es predicación. La predicación cristiana da esperanza. La predicación cristiana da opción, da oportunidad de arrepentimiento, de fe, de enderezar el camino. Expresa la gracia de Dios. La predicación, el kerizo, el kerigma, la predicación anuncia la gracia de Dios.
y trae al corazón arrepentido a los pies de Cristo Jesús. Mire lo que está pasando en Hechos 8:4, que es el texto que estamos analizando. Hechos 8:4, mire lo que dice la palabra. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, predicando el evangelio. Ellos compartían la palabra. Ahora usted me dirá, pastor, ¿qué diferencia hay entre evangelismo personal y predicación? Evangelismo personal es cuando tú íntimamente, de uno a uno, compartes el evangelio de Jesús. Y predicación es cuando te levantas y un grupo de personas te están escuchando decir la palabra de Dios. Atención, no los mandes al infierno. Compárteles la palabra de Dios para que decidan ir con Cristo Jesús. Predicación es necesaria. Yo lo estoy haciendo ahora. Tú lo puedes hacer también, pero predica el evangelio de Cristo Jesús. Estrategia número 3. Vamos a la 4. Estrategia número 4. Comunión, unidad y amor. Miren cuánto se aman estos. Comunión, unidad y amor. Mira lo que dice Hechos capítulo 2. Es un texto que ya leímos, que ya trabajamos. Solamente lo voy a leer. Hechos 2, 44 al 46. Dice así: y perseveraban, la gente cristiana, los hombres de Dios, ¿qué hacían? Perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra comunión en este sentido, es muy espiritual, es muy íntima. Se refiere a la cena del Señor, que por cierto ayer tuvimos la oportunidad de tener una cena del Señor virtual. Espero que muchos de ustedes hayan participado, y si no participó, no sabe de lo que se perdió. Es una oportunidad preciosa de estar precisamente en comunión. Ahora, no necesariamente haciendo la cena del Señor se está en comunión, sino en una comunidad, en una común unión, en un mismo sentir, en una misma obediencia, en una misma alineación. Ante liderazgo, en este sentido lo tengo que decir, su pastor, si usted es de otra congregación, pero yo como pastor de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato, Dios me ha dado visión, Dios me ha dado palabra. Está bien que usted escuche a otro pastor, como muchos que no son de mis ovejas de nuestra iglesia, me están escuchando y está bien. Yo creo que mis ovejas pueden escuchar a otros pastores y de hecho deben escuchar a otros pastores. Es bueno, pero no deje de escuchar a su pastor, porque escúcheme, Dios le da visión a su pastor, Dios le da visión a su liderazgo. Eso nos lleva a alineación y la alineación nos llega a proyecto y el proyecto nos lleva a trabajo conjunto y el trabajo conjunto nos lleva a comunión. Sí, hermano, comunión. La comunión no se da estando juntos solamente. La comunión se da estando juntos, dirigiéndonos hacia un propósito, comunión, unidad y amor. Eso es una carta credencial infalible de la iglesia para establecer el reino de Dios sobre la tierra. No pueden creer nuestro mensaje, no pueden creer nuestra predicación si no ven la comunión, la unidad y el amor. Última estrategia, estrategia número 5. ¿Me puedes ayudar con la número 5, por favor? Formación de líderes. Formación de líderes. ¿Se acuerda lo que pasó en Hechos capítulo 6, versículo 2? Tengo mi Biblia abierta, voy a ir a Hechos capítulo 6 y se lo leo. Dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Busquen pues, hermanos, entre ustedes liderazgo reproductivo. Se reproduce liderazgo. ¿No me cree? ¿Quién es el actor principal de Hechos capítulo 2, versículo número 5? Mire, entonces Felipe, ¿sabe quién es Felipe? En Hechos capítulo 6, versículo 3, él está siendo mencionado como uno de los 7 apóstoles. Ya lapidaron a Esteban, Esteban presentó defensa, Esteban se plantó firme delante del Sanedrín, Esteban hizo lo propio delante de ellos, lo lapidaron, hombres piadosos lo llevan a enterrar, la iglesia fue esparcida y entre ellos no los discípulos, atención, lo comenté ayer, los discípulos se quedaron, Pedro, Jacobo, etcétera, se quedaron allí, fueron esparcidos salvo los discípulos, pero ¿quién salió al frente? Los diáconos. ¿Saben quién es Felipe? Uno de los diáconos.
La reproducción del liderazgo es sumamente importante. Si tú quieres llegar a ser servidor de tu iglesia, levanta la mano. Pero recuerda, el liderazgo de la iglesia no es para figurar, es para servir. El liderazgo de la iglesia no es para estar por encima de los demás, es para estar por debajo de los demás. Es para servicio. Y aquí está Felipe, dice la palabra, entonces descendió Felipe a la ciudad de Samaria, ¿se acuerdan? Se los he dicho y lo voy a repetir una vez más. El versículo clave del libro de los Hechos es Hechos 1:8. ¿Se acuerdan? Hechos 1:8. Tengo mi Biblia abierta, es muy fácil. Vamos para allá. Dice Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué estaba pasando? Ya agoté el tema en anteriores devocionales. Solamente les comento. La iglesia había impactado fuertemente Jerusalén. ¿Y Judea? ¿Y Samaria? Viene la muerte de Esteban, ellos salen. ¿Y ahora a quién estamos viendo en Samaria? A Felipe. ¿Y en Samaria qué estamos viendo? La gente atónita, expectante, viendo lo que Felipe decía y hacía. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Escuche, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea que no solo Pedro hacía señales, sino que también Felipe hacía señales. Interesante. La reproducción, la formación de nuevos líderes es sumamente importante. Así que 5 estrategias. 5 estrategias. Yo le voy a pedir a Kai que vaya un poco para atrás para hacer una recapitulación a la estrategia número 1. 5 estrategias que la iglesia primitiva utilizó y que son pertinentes hoy en día. Hagamos lo que hicieron ellos. A ellos los perseguía Saulo con la espada, a ellos los perseguían los soldados del templo, a ellos los arrastraban, los golpeaban, los minimizaban, violaban toda clase de derechos humanos. ¿A nosotros nos tienen en la casa por obediencia al gobierno? ¿A nosotros nos tienen a lo mejor sin economía suficiente porque no nos dejan trabajar por la situación de contingencia? ¿A nosotros estamos desesperados en casa? ¿A nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar? ¿Está notando la relación? La iglesia aquella era perseguida, pero debo decirles una cosa. Nuestra persecución no es ni la más mínima parte de lo que la iglesia primitiva en este momento histórico que estamos compartiendo, reflexionando en el libro de los Hechos, es. Nosotros estamos sufriendo poca cosa, perdón, discúlpeme, yo sé que hay gente muriendo, yo sé que hay gente sin trabajo, yo sé que hay personas necesitadas, pero tengo que decirlo, perdóneme. Lo que la iglesia evangélica mexicana, me voy a ceñir a la iglesia evangélica mexicana, es poca cosa lo que estamos sufriendo con respecto a lo que sufrió la iglesia primitiva en Hechos capítulo 8, 7 al final, 8 y los siguientes textos. El mismo ADN espiritual que había en ellos, hay en nosotros. El mismo evangelio de poder que ellos predicaban, predicamos nosotros. El mismo Espíritu Santo que ellos sostenían, sostenemos nosotros. El mismo Dios, la misma cruz, la misma fe, la misma potencia que ellos tenían, es la que tenemos nosotros. Así que creo que debemos dar un paso adelante. No podemos obedecer a los hombres y desobedecer a Dios. Obedezcamos a los hombres, pero obedezcamos a Dios. Y dice la palabra del Señor, estos que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Qué hermoso sería un texto, Hechos capítulo 8, versículo 4, en nuestra contextualización. Y estos que fueron encerrados en sus casas, compartían en toda red social el evangelio de Cristo. Y estos que les fue menguada su economía, menguada su libertad, sus garantías individuales, menguadas, compartían el evangelio con ánimo, con denuedo, usando cada canal que ellos tenían y cada propuesta que ellos tenían, la conseguían y la hacían una realidad para establecer el reino de Dios. Así que 5 estrategias que funcionaron antes y que funcionan ahora. Número 1, evangelismo personal. Número 2, reuniones familiares y con amigos. Número 3, predicación. Número 4,
comunión, unidad y amor en la iglesia. Y número 5, formación de líderes. El día de mañana voy a traer otras 5 estrategias aunadas a este texto para que podamos continuar estableciendo el reino de Dios sobre la tierra. Hasta aquí el devocional, hermanos. Quiero pedirles que oremos por nuestra iglesia, que oremos por las iglesias de nuestro país y también otros países que nos están viendo. Lamento mucho y discúlpenme los hermanos de otros países, que sé que algunos nos ven, ceñir mi enseñanza tanto a México, pero ¿sabe qué? Es el contexto histórico que nosotros estamos viviendo, que hoy en día en la globalidad parece que ustedes también en otros países están sufriendo lo mismo, pero cada iglesia tiene sus recursos, cada iglesia tiene su reto, cada iglesia tiene su contexto, cada iglesia tiene su ambiente. Pero sin importar todas estas variables, estas 5 estrategias siguen funcionando. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos. Bendícenos de una manera especial y que tu misericordia conduzca nuestros corazones hacia la obediencia, porque no podemos obedecer a Dios desobedeciendo a los hombres y tampoco podemos obedecer a los hombres desobedeciendo a Dios. Gracias porque todavía no llegamos a esa disyuntiva moral, ética, espiritual. Hoy podemos continuar obedeciéndote, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Cuídense. Adiós.